Papel y tinta es la historia de Elisa Montero, que es una mujer que desea con todas sus fuerzas convertirse en periodista en el Madrid de principios del siglo XX, con todo lo que ello conlleva, todas las dificultades y las trabas que le van a poner a ese sueño suyo que es pues, trabajar en una redacción. El primer motivo es que me encanta la historia. A mí pensar en tiempos pasados es como que me inspira, y aparte fue también condicionado porque bueno, yo tengo antepasados que trabajaron como periodistas y autores de zarzuela a finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, siempre he estado muy conectada con eso. Mi abuela nos ha dejado siempre biografías para leernos de ellos, y es a través, digamos, de una de esas biografías cuando yo me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiese querido estudiar periodismo hace 100 años, ¿no? Yo como mujer. Pues se encuentran muchísimas dificultades y muchísimas trabas, no solamente por su condición de mujer. Sabemos que bueno, las mujeres hasta hace relativamente poco, tristemente, han tenido muy limitado la forma en la que podían escribir su destino. De alguna manera tenemos que entender que además hace 100 años la mujer era un ciudadano de segunda, no podía votar ni siquiera. ¿Cómo va a formar parte de esa profesión que se encarga de conformar la opinión pública? Entonces, por una parte tiene ese hándicap, ¿no?, que la limita muchísimo, y por otra parte también su clase social. Ella se va a Madrid, la cría su madrina, que es una mujer que pertenece a la alta burguesía madrileña, y en esas clases sociales, en esos círculos, está aún peor visto el que tú te salgas del camino pautado. Por una parte, en general, yo creo que es verdad que hemos conseguido avanzar. Ciertamente creo que para haber pasado 100 años hay muchas cosas que aún quedan pendientes y que quedarían por conseguir, y de hecho, bueno, simplemente la realidad de que hoy en día esté el debate sobre la mesa nos indica que las mujeres aún buscamos y queremos, bueno, las mujeres y los hombres queremos esa igualdad, ¿no? Y por otra parte, si lo ceñimos al ámbito periodístico, sí es cierto que la mujer ya tiene un papel importante en el periodismo. Hoy en día hay periodistas maravillosas, y que precisamente es gracias a esas pioneras, ¿no?, que decidieron meterse en la redacción, trabajar como corresponsales. Tenemos el caso de Carmen de Burgos, tenemos el caso de Sofía Casanova, más adelante Josefina Carabias. Son esas mujeres las que han hecho que hoy en día, pues poco a poco, el papel de la mujer en una redacción ya no entienda de limitaciones por género informativo. Ya no solamente se dedican a las columnas femeninas, sino que pueden adquirir, digamos, puestos de gran importancia en una redacción. Hay una mezcla, es decir, el personaje de Elisa es totalmente ficticio, es una novela que es toda ficción, pero es verdad que he intentado apoyarla en una ambientación lo más realista posible, porque mi idea era escribir algo que, aunque fuera ficción, mentira, ¿no?, pudiera haber ocurrido. Entonces esa ha sido un poco mi obsesión, el decir, bueno, voy a intentar construir un personajes que se crucen con personas que existieron, que fueran a cafés, a rincones de Madrid que estaban por entonces, y algunos están hoy en día. Entonces he querido mezclar mucho esa realidad y esa ficción para intentar dar al lector esa impresión de que, bueno, que Elisa no existió, pero quizá pudo haber una Elisa hace 100 años. Mis antepasados ejercieron el periodismo, y bueno, esas actividades, bueno, intelectuales a través de la zarzuela y demás, lo desarrollan en Madrid. Entonces siempre me había llamado muchísima la atención, también porque es una ciudad que por entonces, aunque no es la gran metrópoli que conocemos, no es esa capital grande que podemos ver hoy en día, sí que era una ciudad importante ya en España, con unas dimensiones, bueno, que no eran enormes, pero que eran ya importantes comparado con el resto de España, con la salvedad de Barcelona, inicios de Valencia, Bilbao y demás, pero es cierto que agrupa, por una parte, todo ese ambiente intelectual de la época, toda esa actualidad política. Tengamos en cuenta que, claro, Papel y tinta es una novela que va sobre periodismo, entonces me interesaba muchísimo que pudieran cubrir cualquier acontecimiento que ocurriera en las Cortes, cualquier giro en la política española que pudieran ser testigos. Entonces Madrid me proporcionaba todo eso. Si el lector, bueno, me da la oportunidad de contarle la historia de Elisa, va a encontrar a una protagonista
imperfecta, con muchísima evolución, que comete errores y el lector va a ser totalmente consciente de ello, testigo, y porque creo que es una ventana, ¿no? una ventana a esa realidad de hace 100 años, pero de una manera peculiar, porque Lisa se mueve en diferentes ambientes, hay una dualidad durante toda la novela que nos va a permitir ver esas diferencias en los roles de mujer y hombre en una época muy concreta de España, y también porque yo creo que Papel y Tinta también puede dar la oportunidad al lector de ver la realidad, ¿no? De una redacción de la época, esas noticias que se estaban cubriendo. Yo en todo momento he intentado, me he documentado a través de los periódicos de la época, entonces bueno, creo que es una oportunidad, ¿no? De viajar en el tiempo y de retrotraerse a esas noticias que se estaban comentando en la calle de Madrid hace un siglo. Ha sido un proceso muy bonito, la verdad que yo cuando se me ocurrió la historia de Papel y Tinta era como que no tenía tampoco una idea clara de cuánto iba a ser, cuánto me iba a suponer, simplemente quería explorar esa época, quería contar la historia de Lisa. Además supongo que les pasará a muchos escritores, no lo sé, pero cuando además tienes una historia en la cabeza dices, bueno, no sé cómo, pero la tengo que contar. Entonces primero fue esa ansia por decir, bueno, quiero tenerla cerrada, quiero concretar cómo pudo ser la vida de Lisa y después contarla. Y a partir de ahí, cuando ya la tuve y yo dije, quiero por lo menos tener la oportunidad de que llegue a los lectores, fue, digamos, el inicio de una nueva etapa en la que puse todo de mi parte para eso, para conseguir llegar a los lectores. Sabía que era muy difícil, pero bueno, yo inicié un proyecto de crowdfunding después de mover el manuscrito brevemente por alguna editorial que no me contestó. Yo inicié un proyecto de crowdfunding para intentar autoeditar la novela y que llegara al lector, era como mi obsesión, ¿no? Y finalmente, bueno, como obtuve una muy buena acogida de ese crowdfunding, en 25 horas conseguimos los 2.000 euros de objetivo base. Antes de que terminara el plazo conseguimos más de 4.500 euros gracias a 125 personas. Fue un poco el pistoletazo de salida de otra etapa en la que además, bueno, pues llamó la atención de Gonzalo Albert, que es el editor de Suma de Letras, que me pidió leer el manuscrito, le gustó y decidieron confiar en mí, o sea que ha sido como un sueño hecho realidad, la verdad.